Hola, ¿cómo están todos? Estamos en un nuevo capítulo de Mercado Global y conversamos con Claudio Agostini. Él es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy además asesora de manera externa al ministro de Hacienda Ignacio Briones. Es experto en temas tributarios y por eso hoy día queremos conversar con él sobre el proyecto que intenta establecer un impuesto a las mayores fortunas de Chile y que busca financiar así una renta básica de emergencia en estos tiempos de pandemia. ¿Qué tal, Claudio? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Paula. Bueno, lo primero es saber tu posición frente a este proyecto que presentaron algunos parlamentarios de oposición y que buscan establecer o hacer tributar a las mayores fortunas de Chile, establecer un impuesto de 2,5% por una sola vez a fortunas de más de 20 millones de dólares. En general me parece mala idea, ha fracasado en los países que lo intentaron, pero además incluso dentro de la mala idea general, este proyecto en particular tiene varios problemas específicos. A ver, entremos de lleno. El primero lo establecen al patrimonio bruto, o sea, Uh te -huh. consideran todos tus activos y no consideran tus deudas. Si uno quiere poner un impuesto al patrimonio, uno considera todos tus activos menos las deudas y ese es tu patrimonio neto, real. Eso es lo que tienes. El patrimonio bruto no es lo que tienes, es lo que tienes menos lo que debe. Entonces ya la base del impuesto tiene un problema respecto a lo que se hizo en otros países, que era patrimonio neto. ¿Y eso por qué? ¿Por falta de conocimiento de los parlamentarios? No lo sé, es una buena pregunta. Yo, solamente leí el proyecto que se presentó, no conozco más detalles de cómo se elaboró o qué fundamentos tiene más allá de lo que está escrito ahí. Ahora, ¿es justo en tu opinión que quienes tienen más, de alguna manera, tributen más de forma de hacer un país más equitativo? Sí, yo creo que sí. En general, la evidencia es que los impuestos progresivos reducen la desigualdad. Ujú. Cuando en un país es un tema relevante, que los que ganen más paguen más, es algo positivo. La pregunta es cómo hacemos eso, y esto es una mala forma de hacerlo. Ahora, con el expertise que tienes tú, Claudio, y por eso me gustaría escucharte, es si has pensado o has craneado alguna mejor fórmula para hacer esto de una vez por todas, porque lo que entiendo en lo que tú dices es que no estás de acuerdo con la forma o la fórmula planteada, pero tal vez hay otras que se podrían poner sobre la mesa. Por supuesto, y hay algunas que han estado sobre la mesa, pero paradójicamente ha costado que el Congreso las apruebe. Por Y ejemplo, por ejemplo, las más evidentes, y tú y yo la hemos conversado en la radio varias veces, a ver, es hacerse cargo de las exenciones tributarias y los regímenes especiales uh-huh. que las personas de más altos ingresos aprovechan para pagar menos impuestos de lo que les corresponde. Uno de esos que hemos hablado mil veces es la renta presunta, por ejemplo. Uh-huh. Tú puedes tener una empresa media de papel o una empresa real que tiene al lado una de papel de renta presunta y la usas para disfrazar tus ingresos como si fueras un pequeño agricultor o un pequeño transportista y pagas la mitad de los impuestos que deberías cuando estás en el 2 o 3% más alto de ingresos. Esa es la evidencia que tenemos, por ejemplo, para Chile. Entonces, terminar con eso es algo evidente de hacer si queremos que los que ganan más paguen más. Ese es el ejemplo más fácil, para partir fácil, digamos. Bueno, y eso pasaba también, además de en la industria agrícola, con mucha fuerza en los camioneros, por ejemplo. Y yo entendía que el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, había planteado en papers, antes de ser ministro, que era una necesidad y una urgencia cortar estas exenciones, pero al parecer cuando se asume como político es poco probable que pasen estas cosas. ¿Por qué, Claudio? La impresión que uno tiene es que los grupos de interés acá son súper fuertes, porque distintos gobiernos de distintos signos lo han intentado. O sea, en Mm. la reforma del 2014 se intentó derogar la renta presunta y no se pudo. En la de 2019, que se aprobó ahora en enero del 2020, también se intentó y tampoco se pudo. Y uno dice, ¿quiénes se oponen? Los transportistas y en particular los camioneros, que en el límite te
chantajean con tomarse las carreteras, Ujú. y los agricultores y la Sociedad Nacional de Agricultura, que hacen un lobby súper fuerte y son exitosos en el lobby, a pesar de que es un beneficio que en su gran mayoría beneficia al 2-3% más alto de ingresos. Ahora, varios de los grandes empresarios, Claudio, yo me acuerdo el año pasado, hablaron derechamente de un impuesto al patrimonio. De hecho, Alfonso Suete, en su calidad de presidente de la CPC en su momento, y Manuel Menero, que es cabeza del gremio del comercio, señalaron que estaban las condiciones para debatir sobre esto. ¿Por qué no hablar derechamente, además del tema de exenciones, de un impuesto al patrimonio propiamente tal? Hay varias razones. Uno, calcular el patrimonio de alguien es muy difícil. Yo tendría que Ujú. ponerle un precio a todos tus activos. Hay algunos que son fáciles. Las acciones que tienes en la bolsa, ok. Le voy a poner el precio de ese día además. ¿Y qué Claro. pasa si te cobro el impuesto al precio de ese día y a la semana las acciones caen a la mitad? Tu patrimonio cayó a la mitad y ya Ujú. pagaste impuesto por un patrimonio que nunca tuviste o dejaste de tenerlo. Después, hay muchos activos que es imposible saber que existen y aún más tenerle un precio claro. Obras de arte, por ejemplo. Impuestos internos tendría que ir a la casa de cada persona a ver qué obras de arte tiene y saber cuánto valen. Es súper difícil. O sea, pero Bienes que eso en están la en el práctica, perdón Claudio, ¿podría suceder que el Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, hiciera esa pega o en realidad es muy, muy improbable que se fiscalice ese tipo de bien? Es improbable, es imposible fiscalizar. Tú puedes tener oro y joyas en una caja fuerte en un banco. O sea, hay mil formas que hace muy difícil. Y sabes que esa es la evidencia de otros países. Hay muchos países que intentaron esto, ¿ah? Ujú. Dinamarca, Noruega, Francia, Austria, y todos terminaron derogándolo. Uno, porque es imposible de fiscalizar, por lo que estamos hablando. Ujú. Dos, las tasas de evasión que se han estimado para Dinamarca y una estimación para Suiza otra, son entre 43% y 55% de evasión. O sea, es Mira. grande, es Mm. grande. Y Mm. al final recaudaron súper poco, recaudaron entre 0,1 y 0,5 del PIB. El proyecto que se presentó acá dice que recaudaría 2,5 del PIB. Y uno dice, Claro. o sea, recauda entre el triple y 5 veces lo que recaudó en todos los países desarrollados que lo intentaron. Suena optimista, por decirlo menos. Ahora, claro, tengo entendido que los parlamentarios habían hecho una especie de cálculo con la fortuna Forbes y que efectivamente se iba a recaudar algo así como 6.800 millones de dólares, Así algo que es. el gobierno dice que no es así y que se recaudaría cerca de 1.200 millones de dólares, pero igual no deja de ser un número menor, ¿no? O sea, es cierto que 1.200 no es un número menor, pero si volvemos al tema de las exenciones, tú eliminas la renta presunta o los beneficios de IVA para la inmobiliaria, Ujú. ahí de nuevo tienes 1.200 millones de dólares. Si le quitas la devolución del diésel a los camioneros, que contaminan pero no pagan por lo que contaminan, y pones la tasa del diésel correcta, tienes 1.500 millones. O sea, desde el punto de Más, vista de 1.500 millones más. Entonces uno perfecto. dice, desde el punto de vista de la recaudación, si el objetivo fuera recaudación, hay mejores instrumentos. Si el objetivo es además reducir desigualdad, hay otro tema que también tú y yo hemos conversado en la radio muchas veces, que se le ha hecho el quite siempre, que es que en Chile hay exención para la venta de acciones que se transan en la bolsa regularmente. Entonces, ¿y quiénes son los que compran y venden acciones en la bolsa y tienen ganancias de capital? En general, la gente de alto ingreso. Y hoy día están exentas. O sea, tú puedes ganarte en un año 1.000 millones de pesos comprando y vendiendo acciones en la bolsa, tú, y pagarías cero. Eso es Cero. bien increíble. ¿Y por qué tú crees que ahí tampoco se ha podido hacer algo? ¿Ahí el lobby es del mundo empresarial? ¿De dónde viene esa presión? No lo sé, el origen de esto, porque en la mayoría de los países las ganancias de capital sí pagan impuestos. Ah, eso es interesante. Y en la mayoría. En algunas partes es progresivo, en otras partes solo una tasa, pero en la mayoría sí paga. Ya. Eh, la recomendación de las comisiones
técnicas que ha habido en distintos países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, recomiendan que pague. O sea, como que técnicamente no hay muchas objeciones. Acá el Perfecto. origen fue: queremos que se desarrolle el mercado de capital, entonces demos una exención para que la bolsa crezca y tenga más transacciones. No sé si ese objetivo se cumplió o no, puede que sí, puede que hubiera ocurrido igual, no lo sabemos. Eh, pero a un costo que es este. Estamos regalándole una exención importante al grupo de más altos ingresos de este país. Claro, porque ahí de alguna manera con la exención, por ejemplo, a la compra y venta de acciones estamos apuntando tal vez a un público, a un grupo que, que es el de las grandes fortunas, el de más altos ingresos, que es distinto al que uno podría atacar, entre comillas, quitando las exenciones, por ejemplo, al mundo de los camioneros o al mundo del agricultor, ¿no? Son como distintos grupos y creo que parte del proyecto que se presentó ahora en el Congreso tiene que ver también con esto de que de alguna manera el gran empresariado se meta la mano en los bolsillos, sobre todo en un momento de crisis como este. ¿Hay alguna diferencia ahí? Sí, yo estoy de acuerdo, que en algunos casos los contribuyentes son parecidos, en otros no. En el de las acciones, sin duda, la mayoría, si es que no todos, son de altos ingresos. Ujú, En el de los agricultores y los transportistas hay una mezcla. Hay algunos que no lo son y otros que sí son, y que se disfrazan con empresas de claro. papel de agricultores y transportistas para pagar menos impuestos, y esos sí son de altos ingresos. Entonces es cierto que hay una mezcla. Cuando uno mira lo que han hecho otros países que quieren que la gente de más alto ingreso pague impuestos, uno es eliminar toda esta exención y regímenes especiales, cosa que nadie pueda escapar el pago por ahí. Lo segundo es los que intentaron con impuesto al patrimonio y lo derogaron porque no funcionó, por estas Ujú. razones que conversábamos. Se movieron en dos dimensiones. Uno, aumentaron los impuestos a las propiedades, que eso es algo fácil de fiscalizar, que generalmente sí afecta a los de altos ingresos, Ujú. y que en esta reforma que se hizo ahora se dio un paso en esa dirección. Dirección. Mm. Sí, algo tímido, pero un paso en esa dirección. Y lo otro, que es otro tema que no hemos discutido acá en Chile, y que todos los países se cambiaron a eso fuertemente, es el impuesto a la herencia. Claro. Eh, entonces la mayoría de los países derogó el impuesto al patrimonio y aumentó el impuesto a las propiedades y aumentó y fiscalizó mejor el impuesto a la herencia. Y eso, hasta ahora, la evidencia es que son mejores instrumentos para ese objetivo. Ahora, tú como asesor tributario del ministerio, ¿estás insistiendo en este punto de realmente meterle la mano a las exenciones que existen en Chile? A ver, hay cosas que puedo contar y otras que no, pero en algún Ujú, momento en el futuro va a haber novedades, porque uno de los temas que el ministro se comprometió con el Congreso, con la reforma tributaria, fue tener un estudio a fines de este año que mirara ujú. exactamente lo que llamamos el gasto tributario, donde se revisan todas las exenciones que hay, todos los regímenes especiales, y sabemos bien, o vamos a saber a quién benefician y cuánto se deja de recaudar. De que en el futuro, noticia en desarrollo, como dicen ustedes. Ya, o sea que es un tema que realmente está en el corazón de la discusión. Sí, Ahora, así es. yo no sé cómo están mirando ustedes desde el gobierno el dolor de cabeza que se puede generar, Claudio, de que este proyecto que busca en el fondo que las grandes fortunas tributan se meta realmente y que con alguna modificación constitucional termine siendo aprobado incluso por parlamentarios de gobierno, parlamentarios oficialistas que cruzan la vereda y también por un tema de escuchar el clamor de la calle, etcétera, podrían cuadrarse con esta idea. ¿Cómo lo ves tú? No lo sé, eso es una discusión que a mí me supera. Yo, más allá de que esté de asesor del ministro de Hacienda, Ujú. yo sigo estando en el mundo académico, ese es mi mundo, es donde me siento cómodo, y mi trabajo viene desde ahí, es tratar de ayudar a la discusión pública y al diseño de políticas públicas con la mejor evidencia posible, las mejores experiencias posibles, con los papers que hay detrás, con las mejores metodologías, y hasta ahí llego yo. El resto ya es un trabajo en el que yo estoy fuera. Ya, pero en tu opinión de experto, entonces, uno podría pensar que tú te resistes a este proyecto y que, en tu opinión, y si te la preguntan, tu visión es que el gobierno realmente se defienda de este proyecto y que intente poner algo más sobre la mesa para negociar.
O sea, de nuevo, en la parte así, si quieren negociaciones políticas, estoy fuera, no está lejos de mi ámbito de competencia y de mi mundo. Del punto de vista de mi opinión sobre este proyecto, sí lo considero malo por todas estas razones. No va a recaudar lo que dice, es de alta evasión, genera distorsiones importantes. La evidencia de los países que lo implementaron es que tuvo efectos negativos en el crecimiento a largo plazo, tuvo efectos negativos en el empleo, tuvo efectos negativos en que hubiera más capital disponible para emprendedores. O sea, toda la evidencia es de solo efectos negativos y ninguno positivo. Es un impuesto más que muy caro de administrar y fiscalizar. Y ese es un punto que me gustaría hacer, Paula. En general, en esta discusión no sé por qué se habla solo de recaudación. Un impuesto que va a recaudar 6.000 millones. Uno tiene que poner contra eso el costo de recaudar y las distorsiones que genera. Si yo te digo, un impuesto recauda 6.000 millones y tú me dices, uy, un montón. Yo te digo, sí, pero administrarlo y fiscalizarlo me cuesta 5.500 millones. Perfecto. Bueno, no es tan buen impuesto ahora. Claro, claro. Entonces, mirar solo la recaudación es equivocado, es mirar solo un lado del impuesto. Esa es una dimensión. Y la otra que, perdón que me alargue, pero este punto me parece importante levantarlo porque no lo he visto en el debate público. A ver. Este impuesto, como está escrito en el proyecto que se presentó, tiene un error brutal, que es el siguiente. Dice que se paga, lo mismo que dijiste tú, 2,5% del impuesto todos los que tengan más de 22 millones de dólares de riqueza. Ya. Eliminando todas las dificultades que acabamos de discutir, que no son pocas. Supón que lograras de verdad saber cuánto tiene cada uno. La persona que tiene 22 millones de dólares y $1 más, va a pagar 2,5% de lo que tiene, que son como 550.000 dólares. No es poca plata. La persona que tiene 21.999.999 va a pagar 0. Claro. Así está escrito el proyecto. Ese es un problema enorme, genera una injusticia enorme. Hay uno que tiene $1 más que el otro y paga 500.000 dólares en impuestos y el otro paga 0. Ese es un pésimo diseño de un impuesto, para cualquier impuesto. Y después te imaginarás los incentivos que genera. Si yo tengo 22 millones de dólares y medio, me conviene vender y deshacerme, botar a la basura eso que me sobra, para quedar justo abajo de los 22 y ahorrarme el impuesto. Claro, o sea, de verdad, está muy mal pensado. Claro, y hay muchos dicen que además podría generar el efecto que la gente saque su inversión, saque los activos del país, con el costo que significa eso. Por supuesto, puedes sacar los activos del país, hay algo de evidencia, es distinto en Europa que acá, pero por ejemplo hay un paper que mira para Francia, en Francia un poquito más de 4.000 personas se fueron. Definitivamente, claro. Se fueron de Francia. Ahora en Europa es más fácil, te vas a Bélgica, Suiza, que están ahí al lado, no estás muy lejos ni de tu familia ni de tus amigos, pero se fueron. No sé cuánta gente sería acá. Pero sacar los capitales es fácil. Es fácil, o sea, te los llevas a un paraíso tributario, te los llevas a otro lado donde impuestos internos nunca vas a saber qué van a estar, y de nuevo, no vas a recaudar nada, la evasión va a ser alta, administrarlo es caro, no, me parece ingenuo el proyecto, por decirlo menos. Bueno, muy bueno ponerlo en perspectiva, Claudio, y también muy interesante escuchar a alguien que es experto en esta materia, así es que te damos las gracias por haber estado aquí en Mercado Global. Y contarle también a las personas, a la gente, a nuestros auditores, que todos nuestros capítulos están disponibles en todas nuestras plataformas, por supuesto en nuestros podcasts de Tele 13 Radio, pero también en Instagram TV, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Claudio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre.